Hola, buenas noches. Bueno, mientras se van conectando, los voy saludando desde aquí, desde Cartagena, donde me encuentro con Casa del Alma para trabajar todo el día de mañana, dictando algunos talleres y algunas conferencias. Les ofrezco disculpas si de entrada de pronto hay un poquito de problema con la conexión, porque bueno, donde estoy ubicada en este momento no hay muy buena conexión, pero bueno, trataré de manejarlo de la mejor manera posible. Bueno, entonces estamos aquí para hablar de la autoestima. Hoy es lunes de Cultura Emocional en Vivo y digamos que siguiendo en la secuencia de los temas que les he venido proponiendo para que digamos que vamos juntos a generar esto de cultura emocional, es la autoestima. Digamos que la autoestima es otra de las necesidades básicas de las que les he venido hablando, que es tan importante satisfacer. Bueno, mientras se siguen uniendo, les quiero dar las gracias a todas las personas que me han hecho sus preguntas. De verdad, me han hecho bastantes preguntas. He tratado de responderlas todas. Todavía me faltan algunas. Las responderé con un poquito más de tiempo y de calma, pero las voy a responder todas. Eso sí se los aseguro. De verdad, muchas gracias a los que no hicieron, no importa, pero los invito a que realmente vean estas respuestas, estas preguntas que hicieron, que yo sé que es de interés común para todos, así que aprovechenlas, véanlas. Todas estas preguntas y respuestas quedan guardadas en mis historias destacadas de mi perfil, que se llama Preguntas, ¿no? Es un muñequito así como con una incógnita. Ahí estoy guardando todas las preguntas y respuestas que me han hecho. Van a quedar guardadas todas las preguntas y respuestas que me hicieron entre ayer y hoy. Aún me faltan unas por responder, pero para que sepan, porque como son tantas, no todas las vamos a alcanzar a leer, pero para que sepan que van a quedar guardadas. Muy bien, ahora sí, vamos a empezar a hablar entonces sobre nuestro tema de hoy, que es la autoestima. Como les decía, la autoestima es una necesidad básica que hace parte, digamos, de esas necesidades o de ese conjunto de necesidades que necesitamos empezar a aprender a satisfacer, conociéndolas un poquito mejor, para poder empezar a hablar y profundizar un poco en cómo poder manejar esos otros vacíos o situaciones o conflictos emocionales que nos cuesta tanto comprender. Entonces, la autoestima es la necesidad de sentirnos que somos merecedores y valiosos de amor y pertenencia. Es la necesidad de sentir que valemos por quien somos, que podemos ser aceptados por lo que pensamos, por lo que sentimos realmente, más que por lo que se espera de nosotros, ¿no? Digamos que la autoestima es esa necesidad de sentir que estamos conectados a algo y a alguien, sentir que somos valiosos, que somos poderosos, que somos reconocidos y que podemos ser reconocidos por lo que somos, por lo que nosotros realmente pensamos y sentimos. Miren que la autoestima, nosotros digamos que tenemos la idea de que listo, es amarse a sí mismo, pero resulta que la autoestima, desde mi digamos experiencia como profesional y como mujer, es el medio a través del cual de alguna forma el amor propio emerge, ¿no? Recuerden que en el live del amor propio les hablaba de que el amor propio es esa flor que emerge cuando nos entendemos, nos apreciamos, nos aceptamos y nos respetamos como somos. Digamos que la autoestima es el camino que me lleva a que esa flor florezca, es el medio a través del cual el amor ocurre, ¿no? Entonces la autoestima, porque es una necesidad básica, porque digamos que inicialmente nuestros padres en nuestra infancia son a quienes les correspondió proveernos esa sensación de que somos valiosos, de que somos merecedores, ¿no? Recuerden que nuestras figuras primarias de afecto, nuestros padres o nuestros cuidadores, que pueden haber sido otros, nuestros abuelos o nuestros hermanos o nuestros tíos, de alguna forma en esa relación, en esa función de tutores, de guías, de darnos de alguna forma lo que necesitamos para poder sobrevivir en el mundo y aprender a hacer en este mundo, ¿cierto? Porque todos llegamos a la familia dependientes, sin entender y sin conciencia, con el propósito de desarrollar ese entendimiento, desarrollar esa conciencia, esa autonomía. Deben de alguna forma proveernos ciertas cosas, aparte de alimento y cuidado. Digamos que la autoestima es una necesidad que a veces pasa desapercibida, porque digamos que nuestros padres, en este caso por lo menos los míos, y yo sé que son muchos los que compartimos esto, digamos que la expresión emocional o esta sensación de merecimiento no era algo que realmente se lograra satisfacer en ellos, ¿no? Digamos que nuestros padres no tienen mucho conocimiento respecto a lo que esto significa. De hecho, muchos aquí lo están aprendiendo, ¿cierto? Entonces, claro, en su
su crianza, en el proceso de crianza, no nos lograron satisfacer a muchos esa necesidad, ¿cierto? No nos lograron proveer o dar o hacer sentir que somos valiosos, que somos merecedores de amor, que podemos pertenecer. Hola, ya volví. Bueno, qué pena con ustedes, como les dije, tengo problemas de conexión, estoy por aquí en Cartagena, pero bueno, quería cumplir igual con mi misión de seguir con estos lunes de cultura emocional en vivo. Entonces, como les venía contando, a nuestros padres, a quienes les corresponde satisfacer esa necesidad de amor y de pertenencia, digamos que la satisfacieron parcialmente, ¿no? Porque ellos realmente no sabían cómo hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando esa necesidad de amor y pertenencia no se satisface? Digamos que desarrollamos una percepción errada de nosotros mismos que tiene que ver con el valor, ¿no? Entonces empezamos a creer primero que hay algo malo en nosotros, ¿no? Que hay algo que no está funcionando bien, que tenemos que hacer algo que no somos para poder sobrevivir o para poder ser amados, que tenemos que hacer algo para ganarnos el amor de alguien, que tenemos que hacer algo para poder conseguir el amor de alguien, que tenemos que ser, digamos, algo que no somos para poder ser aceptados y aprobados, o que tenemos que tener muchos éxitos para poder ser merecedores de ese amor. Entonces, recuerdan que les contaba la metáfora de que nuestra mente funciona igual que funciona el software de un computador. Bueno, digamos que si bien nuestra mente funciona de alguna forma parecida, ¿qué pasa cuando un computador, por ejemplo, tiene un virus? Digamos que ese virus hace que ese computador no funcione de manera óptima y que normalmente emerge o se desarrolla para poder, digamos, como abordar o mitigar otros virus que fueron difíciles. Entonces vamos a hacer de cuenta que nosotros los virus difíciles fue, por ejemplo, esa relación no sana o esa relación que tuvimos con nuestros padres en la cual no nos sentimos valiosos y merecedores de amor, ¿cierto? Entonces desarrollamos otro virus para poder manejar eso y es como, ok, entonces ¿qué tengo que hacer aquí para poder manejar este no aceptación, este rechazo, que realmente puede que no haya sido voluntario, ¿no? Porque recuerden que les decía que a nuestros padres no les enseñaron a ser emocionalmente como muy digamos, ¿cómo decirlos? Expresivos. Tal vez si tengamos padres muy amorosos, incluso excesivamente amorosos, y pueden desarrollar otro tipo de patrones. Pero en el caso de los que no son muy amorosos, digamos que empiezan a creer que valemos por lo que producimos, por lo que generamos. Entonces, normalmente la relación con nuestros padres es, si tienes buenas notas te amo, si no tienes buenas notas, pues no te amo, no te abrazo, no te expreso mi amor. Si tú quieres tener esto, entonces te doy esto, ¿no? Digamos que en mi caso yo me relacioné así, o mi crianza fue así, ¿cierto? Cada vez que tenía buenas notas me amaban, me abrazaban, me daban picos, me daban premios, pero cuando no lograba algo que fuera llamativo para mis padres, simplemente no había ni abrazos, ni picos, ni nada de eso. Entonces eran como ambivalentes, ¿no? Como que estaban y no estaban. Entonces eso también desarrolla esa sensación de imperfección, de hay algo malo en mí, tengo que hacer algo para poder ser merecedor de ese amor y ese cariño. Entonces, digamos que esa sensación de imperfección es lo que yo llamo el virus, que yo ya hice un live de ello, no lo he publicado en YouTube, pero después de este live lo voy a publicar porque quería esperar a hablar de esto para que me pudieran entender. Entonces, digamos que uno de los virus que desarrollamos es esa sensación de imperfección, hay algo malo en mí. Entonces ese virus hace que nosotros distorsionemos todo lo que vemos, ¿no? Es como los lentes que utilizamos para poder percibir la realidad. Entonces, claro, como yo creo que hay algo malo en mí, cada vez que pasa algo, por ejemplo, mi amiga me regaña o no me contestan un mensaje, yo empiezo a interpretar a la luz de esa sensación de imperfección, esa sensación de carencia, de qué hice para, qué tengo que hacer para, ¿cierto? Entonces empezamos a desarrollar vínculos con base en esa sensación o con base en ese deseo de agradar, de ser aprobados, de buscar la perfección. Incluso eso es lo que hace que muchas veces nuestras relaciones de pareja entran en una dinámica de toxicidad, ¿no? En la que yo todo el tiempo estoy demandando mucho del otro, dándole mucho al otro o exigiéndole mucho al otro, ¿cierto? Porque yo quiero o mido mi valor a través de lo que doy o lo que me dan, o lo que hago o lo que hacen por mí. Entonces, cuando eso no pasa, yo creo que no me aman. Pero entonces, digamos que esta necesidad de autoestima, que es de amor y de pertenencia, de merecimiento y de valor, es una necesidad que si bien, digamos, nuestros padres no lograron satisfacer bien, si es nuestra responsabilidad, como les explicaba en el otro live, conocerla muy bien, saber cómo funciona, cómo la tenemos que empezar a satisfacer para poderla satisfacer. Entonces les estoy mostrando más o menos los virus que se desarrollan como consecuencia de esa necesidad no satisfecha para que los conozcan. Otro de ellos es el fracaso.
Mire que les estoy hablando de los virus, ¿no? Después profundizaré mucho más en ello porque yo hablo más de todo esto en terapia y no los quiero como aburrir con ese tema, pero sí como más o menos conozcan lo que interfiere en nuestras relaciones, que realmente lo que hace que nuestras relaciones no funcionen es que no satisfacemos nuestras necesidades básicas, y la necesidad de autoestima es una necesidad que es base en nuestras relaciones, así como lo es la seguridad. Entonces, muy bien, ¿cuál es el otro virus que se desarrolla como consecuencia de esa necesidad no satisfecha? El fracaso. Digamos que el fracaso se desarrolla cuando, digamos, nuestros padres son muy exigentes o nos castigan, o nos dicen cosas que nos denigran o que no nos hacen sentir valiosos, ¿cierto? Entonces creemos que nada de lo que hagamos en el mundo va a funcionar, o que nada de lo que nos propongamos lo vamos a lograr, o creemos que todo lo que hagamos va a ser un fracaso, ¿cierto? Entonces hacemos cosas para que eso sea así, nos exigimos mucho, tanto que nos quemamos y hacemos que nada de lo que hagamos funcione. Por ejemplo, o establecemos relaciones o nos quedamos en relaciones o nos conformamos con relaciones con las que no nos sentimos cómodos, sino que lo hacemos como que, bueno, eso es lo que yo me merezco, ¿no? Entonces eso es lo que yo tengo, ¿no? Entonces digamos que es otra forma en la que se expresa esa necesidad básica no satisfecha. Ahora, ¿cómo podemos empezar a expresar o a satisfacer esta necesidad? Alguien en una de las preguntas que me hicieron hoy me dijo, ¿cómo podemos superar una ruptura amorosa? Yo le respondí de una forma muy simple, pero aquí quiero profundizar un poquito, porque de hecho yo creo que ya he dado esta respuesta, pero quiero que nos hagamos conscientes de esto. Y es que para superar, para, digamos, como recuperarnos de una ruptura amorosa, incluso de una pérdida afectiva, ya sea porque esa persona simplemente terminó la relación o porque falleció, ¿no? Porque puede también pasar. Esa persona siempre deja un vacío que es consecuencia de una necesidad básica no satisfecha. ¿Por qué? Porque a través de las relaciones buscamos llenar esos vacíos. Entonces, digamos que una de las recomendaciones para poder recuperarnos de una ruptura amorosa es esa, empezar a llenar esos vacíos satisfaciendo la necesidad, ¿cierto? Que esa persona estaba satisfaciendo en mi vida. Compañía, escucha, amor, conexión, ¿cierto? Por ejemplo, hablaba con un paciente hace poquito que está, digamos, en un proceso de ruptura amorosa en el que realmente tiene muchas dificultades con su pareja, y lleva más o menos 2 semanas y me cuenta que le cuesta mucho en las noches poder estar quieto y tranquilo, o sea, que no deja de pensar, que no deja de pensar, que en el día está bien, pero que cada vez que llegan las noches no sabe qué hacer. Entonces, cuando empezamos a indagar, nos dimos cuenta que la necesidad que satisface su pareja de alguna manera era el de escucha, que siempre le preguntaba cómo estaba, qué había hecho en el día, cómo le había ido. Entonces yo le empecé a preguntar, bueno, ¿tú cuántas veces al día o a la semana haces eso contigo? O sea, ¿tú cuántas veces a la semana te preguntas cómo estás, cómo te fue, cómo te sentiste, cada cuánto estableces una conversación contigo? Entonces se me quedó mirando y me dijo, pues yo pienso mucho en todo lo que hago, pero realmente conversar conmigo no lo hago. Y yo, bueno, vamos a hacerlo, a ver qué pasa, a ver cómo nos va. Entonces digamos que este es como el paso a la respuesta, ¿no? Para nosotros empezar a satisfacer la necesidad básica de autoestima, de amor y conexión, necesitamos empezar a preguntarnos qué nos hace sentir amados, qué nos hace sentir conectados a alguien, qué nos hace sentir valiosos, qué nos hace sentir merecedores de amor y cariño. ¿Para qué? Para empezárnoslo a proveer. Nosotros creemos que solamente somos valiosos si alguien nos dice que lo somos. Nosotros creemos que solamente somos valiosos si alguien nos necesita o si alguien está ahí para nosotros. Por ejemplo, yo que soy Virgo, por ejemplo, uno de los patrones que yo tenía y que yo tengo de alguna manera es ese deseo de ser necesitada, ¿cierto? Pero me di cuenta que la única manera de poder satisfacer ese patrón o manejarlo era enseñándole a otros a que no me necesiten, ¿cierto? A que sean independientes. Pero yo lo hice logrando satisfacer ese vacío en mí, ese deseo de que el otro estuviera ahí para mí todo el tiempo, preguntándome todo el tiempo que necesitaba. Entonces me di cuenta que una de las maneras de hacerlo era preguntándomelo. Sí, ¿cuántos aquí llegan todos los días a la casa, se miran al espejo y se preguntan, ¿cómo nos fue hoy? ¿Cómo te sentiste hoy? ¿Qué quisieras contarme? ¿Qué quisieras conversar conmigo? ¿Cuántos de nosotros se toma una cervecita, un vinito, se siente y se escribe una carta a sí mismo y se cuenta a sí mismo cómo le fue? Esas son maneras y dinámicas de satisfacer la necesidad. Entonces es preguntar qué me hace a mí sentir conectado, y si lo que casi siempre nos hace sentir conectado es que nos escuchen, que nos comprendan, que nos acompañen, y todo lo que tiene que ver con el sexo. Entonces es como empezar a tratar de proveerme a mí mismo todo eso que a mí me hace sentir conectado, porque todos tenemos la capacidad de dárnoslo. Lo que pasa es que no queremos hacerlo, ¿sí? Porque creemos que no tenemos la capacidad. Entonces digamos que esa es la manera en la que se satisface esa necesidad.
yo sé que el tema de la autoestima, como les decía a los que fueron llegando al final, puede confundirse, ¿no? Digamos que es una representación mental de qué tanto valgo yo mismo, pero es el camino al amor propio, ¿cierto? Si yo quiero aprender a amarme, si yo quiero poner en práctica eso de amarme, si yo quiero que esa flor del amor propio florezca, yo necesito empezar a satisfacer esa necesidad de amor y pertenencia. Otra manera de hacerlo es a través de los diálogos internos sanos. Por ejemplo, algo que yo hago mucho, que yo misma lo escribo y me lo digo a mí misma porque ya me lo sé de memoria y se los enseño a mis pacientes, es cada vez al terminar el día, es decirme a mí misma, ¿no? Ok, está bien, hoy no cumpliste todo lo que te propusiste, pero eso no quiere decir que dejes de ser valiosa. Aunque no hayas logrado todo lo que te propusiste, aún sigues siendo merecedora de amor y de pertenencia. Es como empezarnos a recordar a nosotros mismos lo valioso que somos, es empezar a jugar, a ser nuestros mejores amigos y empezar a conversar con nosotros como si fuéramos nuestros mejores amigos. Digamos que esa es una manera que yo les comparto y que yo considero es la forma para empezar a satisfacer esa necesidad de autoestima. Obviamente ya en un proceso terapéutico se profundiza un poquito más, pero digamos que mi función de estos lives es enseñarles y hacer de la psicología algo simple y fácil y digerible, porque es una herramienta que considero debe estar a disposición de todos. Entonces siento que, digamos, esta es la base para poder incluso también satisfacer esas rupturas amorosas que a veces nos hacen tanto daño. Entonces tenemos que empezar a satisfacer estas necesidades para echarle ojo a esos patrones, la imperfección y el fracaso, que hace que nuestras relaciones no funcionen. Entonces, esta es la manera, esto es lo que hoy quería compartirles, esto es lo que yo llamo el camino a la libertad emocional, esto es lo que yo llamo de alguna manera cultura emocional, ¿no? Que es satisfacer nuestras necesidades. Cultura emocional es satisfacer nuestras necesidades emocionales y no exigírselas a los demás. Ustedes se imaginan cómo sería el mundo si todos nos hiciéramos cargo de nuestras necesidades emocionales. ¿Se imaginan cómo serían nuestras relaciones? Serían totalmente diferentes, ¿cierto? Entonces, bueno, chicos y chicas, muchas gracias por su tiempo, por escucharme. Les ofrezco disculpas ahí por la interrupción de la conexión. Espero que haya quedado todo muy claro, que me hayan escuchado bien. Saben que me pueden hacer las preguntas que quieran. Yo de todas maneras pues seguiré respondiendo todas las preguntas que me han hecho a través de las historias, que aún me faltan unas cuantas por responder, pero que realmente me encanta responderlas porque me encanta responder preguntas, aunque no muchas veces no sepa qué decir. Yo me pongo al servicio de mi mente sana para que sea quien lo haga, pero realmente me gusta mucho hacerlo. Entonces, cualquier duda que tengan, ahí voy a responder todas esas preguntas para que en el transcurso de la noche, el día de mañana las lean. Ya saben que van a quedar guardadas en mis historias destacadas de preguntas para que las lean en caso tal de que no hayan alcanzado. Y bueno, les voy a contar que ya les quería contar algo, y es que ya en 8 días voy a hacer 2 lives. Uno lo voy a hacer con Jorge Gómez, ¿cierto? Y el otro va a ser el de cultura emocional en vivo normal. En el otro hablaremos de la expresión emocional. Ya después les diré más o menos cómo va a ser el nombre de ese live, pero vamos a hablar sobre la expresión emocional, sobre la necesidad de expresar lo que pensamos y sentimos sin miedo, y es que es lo que es la causa de la ansiedad, de la ira, de la subyugación. Y el otro live va a ser el domingo, entonces vamos a tener nuestro live normal de cultura emocional en vivo los lunes, y el domingo en la noche, creo que es más o menos 8 o 9 de la noche, vamos a tener el live con Jorge Gómez, que se llama Es probable que hoy muera. Él tiene un programa en Facebook que se llama Es probable que hoy muera. No sé si lo conocen, él es un médico especialista en el duelo, él trabaja también en UMA Especialistas, y juntos vamos a hacer una conferencia el 29 de agosto que se llama La muerte y sus milagros, ¿cierto? Es qué es la muerte a la luz de un curso de milagros y cómo verla de otra manera a través del curso de milagros. Entonces va a ser el 29, entonces el live que vamos a hacer el domingo va a ser sobre esta conferencia, sobre este evento. Vamos a hablar un poquito sobre eso para que sepan de qué se trata, se animen y participen. Aún el lugar está por definir, el valor de la conferencia es de 45,000 pesos, y bueno, ya próximamente le hablaré sobre las próximas cosas que voy a hacer, digamos, como abiertas al público, porque hay muchas que son privadas, porque son contratadas por empresas, pero me gusta por lo menos cada trimestre hacer algo abierto al público, aparte de los live, para que ustedes puedan participar. Entonces vamos a hacer entonces esta conferencia con Jorge Gómez el 29 de agosto, y en septiembre, digamos que tengo una sorpresa, tengo pensado, ya programado, hacer un taller en Santa Elena. Va a ser obviamente dirigido es un cupo ilimitado, pero es para que ustedes de una vez se enteren, y va a ser sobre el perdón.
va a ser un taller súper hermoso, va a ser con yoga y curso de milagros. Ya después les contaré más o menos de qué se trata. Entonces, a los que se acabaron de unir, voy a dejar entonces este live grabado durante las próximas 24 horas. Voy a hacer fuerza para que me guarde y lo podamos ver en YouTube después. Pero bueno, acá estoy para ustedes, los quiero mucho, ¿cierto? Muchas gracias por escucharme, me encanta compartir y estoy muy agradecida con ustedes de que me permitan hacerlo. Un abrazo.